Bienvenidos a Podcast en la Carpa, al episodio del día de hoy. ¿Y cómo están? Muy bien. Bendecidos. Bendecidos, amén. Listo, hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Para esto pues vamos a orientarlo un poquito, como la definición, bueno, todo esto, y primero vamos a ver exactamente qué nos dice la Biblia sobre la fe. Ok, bien. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿vale? Es como esa confianza de que algo va a suceder, pero tú todavía no estás plenamente seguro. Así es. O sea, no lo ves, básicamente. Total. Bueno, hoy como ven, no estamos nosotros dos solitos, abandonados, sino que tenemos a un compañero acá. Entonces tenemos a Felipe Mosquera, me copió el nombre. Y bueno, Felipe, contanos, ¿qué haces acá? Bueno, para mí, yo estoy acá por la gracia del Señor. Pero bueno. Gracias a su gracia. Gracias a su Pues ya gracia. con esa terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la gracia del Señor. Muchas gracias. Bueno, Amén. en fin. Bueno, una vez estuve yo. Una vez escuché a alguien que hizo la siguiente pregunta: ¿la fe crece o simplemente se tiene? Entonces, eso me dejó pensando que hay toda la cuarentena. Y pues yo dije, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso es un tema bastante chévere. Lo publiqué en mis historias de Instagram y vi los comentarios y personas que de verdad respondieron con un argumento por acá, un argumento por acá. Y eso me hizo pensar de que, wow, ese tema sí es bastante interesante. Hace poco una amiga compartió un video de estos dos jóvenes en un grupo que tenemos de WhatsApp y ella dijo, uy, estos muchachos son geniales, no sé qué, y yo, ¡ah! Yo los conozco. Y entonces ahí mismo les escribí, les felicité, les dije, wow, se están volviendo famosos, ya tú sabes. Y entonces, y genial. Entonces, no sé por qué fue que les escribí que el tema de la fe, esta pregunta que les acabo de hacer, sería bastante chévere. Entonces ellos dijeron, bueno, en la carpa pues no, la idea es que nosotros no seamos los protagonistas, sino que el protagonista principal pues sea Dios. Entonces no nos importa si no te gustaría si vienes acá con nosotros a compartir el tema. Y yo dije, bueno, voy a ir con todas las de la ley, ya tú sabes, y aquí estamos hablando de la fe. Así es, Bueno. muy bueno. O sea, creo que cada uno vamos a dar un punto de vista al respecto de la fe y es importante para ver qué pensamos nosotros. Dentro de mi punto de vista va claramente lo que creo es el resultado de lo que tienen que hacer ellos. O sea, que yo abro y cierro. Uf. Entonces, Qué loco. entonces, a ver, ¿a qué voy? Yo creo que la fe, respondiendo un poco a la pregunta Claro, que estás esa diciendo, es la idea, si se ¿no? tiene, La sí, idea la principal. idea es que vamos a responder un poco a esa pregunta. Sí, vamos a hablar de la fe, pero vamos a responder un poco a la pregunta si se Orientada a la tiene pregunta. o simplemente pues crece, ¿sabes? Entonces, yo creo que todos tenemos fe. Si vamos a responder vagamente a la pregunta, creo que todos tenemos fe O todos podemos tener fe. o todos podemos tener fe. Pero entonces, creo que todo depende de una experimentación propia de la fe, de una experimentación con Dios, con Jesús, de una experimentación en una situación que nos permite conocer a Dios, que nos permite conocer la fe. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Jacob. A mí me encanta la historia de José, como lo vimos en un episodio, me encanta la historia de José, y pues Jacob es su padre. Pero entonces, el momento de Jacob en el que se encuentra realmente con Dios, luchando contra el ángel de Dios y que cambia su nombre y demás, se vuelve una nación grande y que, por ejemplo, la promesa que Dios le hace a Abraham, sí, se cumple desde Jacob, básicamente se empieza a cumplir desde Jacob. Entonces, hasta ese momento, el Dios de Jacob se conocía como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Entonces, el punto como estar diciendo, imagínate la situación de vos, Felipe, y decir, el Dios de mi papá es el Dios de todos nosotros, ¿sabes? O sea, como que todo el mundo reconozca como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y decir, joder, si es que nuestro Dios es grandioso, pero aún así él necesitaba una experimentación real con ese Dios, y fue en el momento en el que pasa lo de su talón y demás, que pues son de otra parte de la historia, en el que realmente hay esa experimentación de fe y que él dice, yo creo realmente en Dios. Entonces, para mí, la fe se tiene porque él la debía tener seguramente de todo lo que había visto con su familia y demás, pero la experimentación es necesaria para aumentarla, para que crezca o algo así. Igualmente, yo creo que la fe se tiene.
Bueno, yo creo que ahí te quiero hacer un aporte frente Y a... yo quiero hacer una pregunta antes como para dejar bien claro la Me puede olvidar el aporte. Calma, téngalo ahí. Se le va a olvidar el Téngalo aporte. ahí, téngalo. Pero entonces dices que para aumentarla, pero piensas que se tiene, o sea, tu respuesta frente a esa pregunta, ¿cuál sería? A la pregunta de, ¿solamente se tiene o puede crecer? Yo ¿Qué creo que de opinarías? por sí se tiene, pero, o sea, en general hay que ejercitarla, o sea, yo Ok. creo que hay que trabajar. Yo creo que también la fe depende mucho de la situación, la cantidad o calidad de fe que vos tenés depende de la situación, porque tenemos a Pedro o un Jesús que venía y les decía, hombres de poca fe, o tenemos un centurión romano que viene y dice, uy, en este centurión hay más fe que en todo Israel, entonces hay más fe, o sea, le diste más fe al centurión que a nosotros, ¿no? Yo creo que se tiene, pero que en el momento, en la situación te condiciona a sacarla más o como que te cierra más, Ok, ¿sabes? vale, vale. Creo Bueno, también te hago un aporte y es que la diferencia de la fe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes la fe Total. se relacionaba era con lo que yo escuché de alguien. O sea, Dios se le apareció solamente a Moisés, a sus profetas, se le apareció a Moisés y eso que en forma de zarza. Y De tomate. Qué tonto. bueno, se le apareció a Moisés y las personas sabían quién era Dios solamente por lo que habían escuchado de Moisés, Ajá, total. por lo que habían escuchado de otros. En el Nuevo Testamento ya la gente viene a experimentar quién es Dios. Y hoy en día nosotros podemos experimentar a Dios cuando nosotros vamos a su presencia y le buscamos. Tenemos esa facilidad. Eso lo logró Jesús claramente, ya tú sabes. Cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra, cuando leemos su palabra, ejercitamos la fe. Y ahora sí yo quiero responder la pregunta, si me permite. Con toda. Para que me mí, permita. para mí, la fe se tiene, pero la fe no crece ni mengua. Simplemente yo creo que se fortalece. Pero yo creo que simplemente se tiene o no se tiene. O sea, lo explico de esta manera. Una vez los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, maestro, aumenta nuestra fe. A lo que Jesús le responde en Lucas 17:5, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña que se mueva. Y si tú tienes, o sea, ahí no importa si tú tienes mucha o poca, ahí lo que importa es que la tengas. Porque cuando Jesús hace milagros, Jesús le dice a la gente, tu fe te ha salvado. Cuando sana, dice que tu fe te ha salvado. Hubo un momento en la Biblia en el que Jesús se va y dice, y deja de hacer milagros precisamente porque la gente no tenía fe. Entonces yo creo que más que preocuparnos por si es mucha o poca, lo del centurión romano, si el centurión romano tenía más fe que, digamos, los demás de Israel, eso significa eso significa que una persona en Israel, si tiene fe, así sea poca, Dios no le va a cumplir lo que está pidiendo con fe. Ok, porque tenía más fe el romano, entonces no se le iba a cumplir. Ajá. Esa es la pregunta. Ajá. Y bueno, yo creo que ahí está mi respuesta. ¿La fe se tiene o no se tiene? Ok. Vamos a entrar a discrepar. Esa cara es que vamos a entrar a pelear con Mucho todas. gusto, me presento. Vamos a debatir un poco el tema, entrar tal vez el factor diferencia, pero también complementar. O sea, la cuestión no es como debatir y ponernos aquí a discutir, sino complementarnos, ¿vale? De una manera agradable y que se pueda en realidad enviar un mensaje. Bien, pero yo sí, en realidad, como que no estoy muy de acuerdo con el punto que mencionas donde que la fe no puede crecer, donde tal vez esa medida de la fe no nos tiene por qué importar, ¿sí? Y yo sí defiendo un poco más el punto de que sí debemos estar preocupados por cuánta fe tenemos, y es que cuando tú mencionaste el punto de los discípulos, cuando Jesús les dijo que tenían poca fe, Él no les dijo ustedes no tienen fe, Él no les dijo ustedes están, o sea, básicamente no la tienen, ¿sí? Sino que tienen, pero tienen poca fe. Y de nada nos sirve tener esa fe poca porque no nos va a permitir actuar de la manera correcta. Entonces, yo soy partidario de que la fe va aumentando, de que la fe puede crecer y nosotros crecemos con esa fe, ¿sí? Y para tal vez argumentar un poco este punto, ¿sí?
tranquilamente. Tranquilamente. Tranquilo, porque ya Felipe se está acercando. mucho. No, este Felipe. Yo tengo miedo de estar tan cerca. Pero vamos a la historia de Moisés, sí, que lo mencionamos ahora. Yo creo que Moisés es el más. Estamos quemando. Sí, no, ya Más que está la Está rostizadísimo. está muy mal, ¿no? Pero Quemado. yo creo que Moisés es el más claro ejemplo de que la fe crece, de cómo empezó con esa fe, que decía, Señor, yo te creo a ti, yo sé que eres tú, yo te reconozco, pero la cantidad de fe que él tenía en ese momento no le permitió como desafiarse de una. Dios lo fue moldeando, Dios fue permitiendo que su fe creciera porque él se dispuso. Obviamente, tal vez no podemos decir como que la fe se mide en rayitas o en granitos, como que tú tienes tanto de fe. ¿Tú tienes 3 granitos de mostaza o de fe? Exacto, no podemos medirlo, pero yo sí considero que la fe se puede medir en calidad, la fe se puede medir como en magnitudes que van diferentes a la fe, pero complementan esa fe, como en la obediencia, en la calidad, en todo eso que la puede complementar y la aumenta, ¿sí? Es como un complemento de varios factores, porque la fe también se puede ver como esa confianza a la hora de actuar. Y es que ese punto es muy importante, como la actuar, porque la Biblia nos dice que si nosotros tenemos fe, pero esa fe va sin obras, la fe está muerta, ¿sí? Y esas Bien. obras son las que nos permiten perfeccionar esa fe, las que nos permiten perfeccionar la calidad de la fe, la magnitud, la cual nos va haciendo O sea, yo crecer, ¿sabes? Yo no sé, yo creo que de igual manera gana mi punto. O sea, no, yo creo que igualmente todo tiene que ver con el hecho de la experimentación. O sea, porque es que si Pero vos- ¿para qué lo experimentas? No, ¿Para que no, o crezca? sea, con el hecho de que vos tenés que experimentarlo. O sea, nosotros No, podemos claro, es que tener aquí no una estamos opinión hablando acá. como de cómo se, o también lo podemos hablar, obviamente. Aunque no necesitas De cómo se experimentarlo para tener fe. No, es que hay Es que muchas no personas estamos que no hablando solo conocen de a tener Dios y fe. que hacen unas cosas increíbles porque confían, porque tienen confianza Claro. en algo, o sea, porque desarrollan Pero tú- el hecho de claro, la fe, ¿sabes? exacto. O sea, cumplen la fe. Moisés es el más claro ejemplo de lo que hizo por fe, de lo que se desafió. Y hay un versículo en la Biblia, pues claro, en la Biblia, No jodas. en la Biblia, para que dice Hebreos 11:25, dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y eso fue porque la fe de él creció, se perfeccionó, Dios la llevó a otro nivel. Porque en el momento cuando se lo encontró, no hubiera sido capaz. Pero Dios le tuvo paciencia y le fue mostrando el camino, le fue mostrando las herramientas con las que contaba para que su fe fuera aumentando. La fe dice, es que la fe dice Uf. que la palabra. Sí, no, ya la fe está La hablando fe. sola. La fe habla. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír Ujú. y el oír por la palabra. No dice que la fe crece por el oír. Pero sí, Jesús dijo que tenían poca fe. Entonces, Pero ¿a qué se refería? también podríamos llevarnos a pensar cada uno de nosotros qué quería decir en realidad Jesús. Pues a veces entender a Jesús es complejo. ¿sí? No, a veces veces- no. Siempre. Bueno, siempre puede ser. Pero yo creo que es más que todo la revelación que el Espíritu Santo traiga a cada uno de nosotros. ¿Experimenta qué? Uy. Experimentación. llegándose al punto de Felipe. ¿Pero para qué? ¿Para qué esa experimentación? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? Eso sería no. Velo como cambia para que crezca. No, Velo, no, velo, no, velo, no, velo no, cómo no, le no, cambia. no. Sí estoy de acuerdo con lo de la experimentación. Conmigo no, gracias. Sí estoy de acuerdo con la experimentación y creo que la definición que tenemos cada uno sobre la fe, como el amor, como de cualquier otro tema polémico, deberíamos siempre irnos a la Biblia y no solamente quedarnos con lo que leemos, sino con lo que el Espíritu Santo le revela a cada uno. Claro. Y teniendo en cuenta que pues también la revelación de cada uno es diferente, yo creo que se pueden complementar las respuestas que cada uno hemos dado, Sí. pero también digo que se tiene. ¿Cómo así? O sea, volvió al inicio de... O sea, dice que volví al inicio. Él Ok, estaba pero para cediendo hacer- al punto para de que no Uber y se vuelve y sí, se no, cierra. se iba viniendo ¿Se al tiene o Espíritu no se de Dios tiene? y se fue a las tinieblas, pero Uy, tranqui. ¿cómo así? Ah. ¿Cómo así? No, mentira. A lo que voy entonces es para qué la experimenta, para seguirla teniendo o para que crezca. Para seguirla teniendo. Es que para seguirla teniendo también sirve, pero para que yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, Yo para soy seguirla partidario teniendo de en la los dos. medida que la tienes. Él ¿Tú para qué? Muestra tu bíceps, Felipe, por fuera de la cámara. No. Vamos a poner un ejemplo. No, porque está bien trabajado y está no, serio, trabajado. serio, sí. Pero tú para qué ejercitas un músculo. Para no perderlo. No, ¿Qué para que pasa? O sea, si no haces ejercicio. Uy, me voy del lado de Uber. Si no creo haces que ejercicio,
No se te va a desaparecer Claro. el músculo. Tú Entonces- te ejercitas para que crezca. Entonces, bueno, sí, está bien, se Es que utilizó fortalece. un ejemplo muy bueno. Se fortalece. Porque Yo eso fueron- al inicio dije, Nótese que hay dos del lado de allá contra uno. Literal, se fueron del lado de allá. Ok. no, nótese No, nótese que yo está al robando las inicio, palabras. yo al De los inicio dije que se fortalecía, Ajá. pero no crece. Pero ahorita dijiste que se ejercitaba. Por eso. Pues es que Se a mí no se fortalece. me fortaleció el bíceps. O sea, si yo me hubiera fortalecido ese pedacito flaco que tenía, era un hueso ahí, güey. O sea, no queda igual. El Se hueso se ejercita fortalece. para fortalecerse, No para crecer. no para crecer. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, sí, no. se Yo creo que No, sí. no, yo me quedo con el punto de... ¿Tú crees, respóndeme esto, ¿tú crees que Moisés tenía la misma cantidad de fe cuando empezó toda su aventura, cuando la terminó? ¿O en su punto de auge? Yo creo que Moisés ¿Tenía la misma fe? fortaleció su fe y al mismo tiempo su carácter. O sea, es que quizás el hecho de que no dudaba, o sea, quizás lo que quiere decir aquí es el hecho de que, por ejemplo, en los finales de Moisés, al inicio podía tener la misma fe que al final, pero era que al inicio dudaba mucho más. O sea, que era, digamos, como Claro, Pedro, porque entonces al tienes- inicio duda con la situación, Exacto. pero si a él al final le vuelven a preguntar que si caminaría Claro, sobre el agua, él vuelve y camina, de él ya una, camina él se con tira, toda. o sea, todo lo que le van a De preguntar, pronto porque no se creció, sino tira. que se fortaleció. Y también Es que puede pasa. se puede ver porque pronto, creció, yo estoy con ¿sabes? los dos, Porque de la manera que... De pronto puede ser que la fe no crece, sino que la duda disminuye, como lo acaba de decir. Uy, Entonces, buena, podemos estuvo de- buena. ¿Ah? Estuvo buena. La fe no Repítela. crece, sino que la duda disminuye. La fe no La- crece, la sino fe que la- complementa La ese fe no espacio. crece, sino que la duda ¿Y qué complementa ese espacio? La fe es fe. O sea, aquí está la fe y aquí Es está como- la duda. es como Ok, el amor. vamos a poner el ejemplo. Es como, la fe es como el amor. ¿Tú amas o no amas? Sencillo. ¿Tú no es puedes que amar ame- poco? No es que ¿Tú me ames amas? mucho o que... o es que ames menos. Simplemente amas. No entiendo yo tampoco por qué lo Jesús le pregunté. pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro no le dice, no le pregunta, ¿me amas poquito o me amas mucho? No, Ok, le dice, "Me pero a amas". los discípulos sí les dice que tenía poca fe, entonces... Yo creo que, si yo los dejo a ustedes aquí hablando, terminan en puño. No, no, Mira, en pero no puños pasa nada, amorosos. porque me aman. No porque lo aman, porque no. Puños amorosos. Nótese que no me vamos- respondió la pregunta de la No. Vamos a bajarlo. Ok. Vamos a sentarlo acá. Sí, sí. Y es que la experimentación. Peguémonos, yo me pego de ahí, ok. Sí. O sea, yo creo Experimentamos, que, ejercitamos. yo creo que sería excelente que cada uno nos pudiera Opinen, contar su punto de opinen. vista. Y con Claro. con cada persona que está viendo, hoy escuchemos qué Claro, opinión tiene, qué claro. piensa sobre la fe. Crece, crece, Ush, se ¿viste? fortalece, Crece. se fortalece, se experimenta. Yo digo Ay, que no, crece no, en la bien. medida que se perfecciona, Ok. como lo dice su palabra. Se fortalece, pero se tiene o no se tiene, se experimenta. Obviamente Me para quedo en esto, que experimenta crezca ya. se debe Sí, tener. sí, No estoy aludiendo al punto de que Sí, no sí. se tiene. Sí, solo que tu punto es que crece, no Sí, que crece. se mantiene. Yo creo Se perfecciona, crece, se perfecciona. que se fortalece. Que es distinto. ¿Qué significa fortalecer la fe? No, Duber, no vamos a... Claro, o sea, tú me vas a decir se O sea, fortalece. vamos pero a entonces, escucharlo. ¿en Que qué se esté muy bien, diferencia? bendiciones. ¿En qué se diferencia? Se fortalece, se ejercita, se experimenta. Es que estamos dando conceptos que para nosotros pueden quedar muy claros, pero a la hora de explicarlos, tal vez sea lo mismo. O sea, pues es que ya lo dijimos, Tal como vez, que en plan, pero como no. que disminuye la Ok. duda, ¿sabes? Como que en Claro. el momento de fortalecerse es que disminuye la duda, como que tenés más confianza, ¿sabes? Claro, la idea o la cuestión es que si tu fe, hay tipos de fe, la fe que se, que se experimenta, la fe que se mantiene, la fe que crece, pero en realidad Dios nos habla de una misma fe. Lo bonito de esto es que Dios nos habla en lo personal a cada uno. Total. Ajá. Y la cuestión es que sea el tipo de fe que tengas, no mentira, no hay tipos O de que fe, Dios te no hay haya tipos de revelado. fe, pero Sea sea lo la que fe Dios te como haya Dios te la haya revelado, revelado, exacto. manténla, ¿sí? Permite que Dios te siga hablando, aférrate a las promesas de Dios, Total. permite que Él en realidad vaya perfeccionando esa fe. Y recordemos que para mantener la fe, para que la fe crezca, según él, y para Uy, que la fe... nótese la agresividad de la parte Estuvo de agresivo el Felipe. Estuvo comentario. agresivo el comentario. Y para que la fe, para experimentar la fe es necesario, sí o sí, o sea, para lo que hemos compartido es necesario mantenernos ahí con sus promesas. Con sus promesas y Joder, loco, tiene algo todo siempre y para decir algo. llevándolas a cabo siempre, o sea, que nos Siempre, lleven a actuar, porque que nos la lleven a fe orar. sin obras Ahora está es muerta. muerta, Muerta. buenísimo.
Buenísimo, que esté muy bien, bendiciones, chao. Nada, No, muchísimas gracias por estar acá, o sea, esperamos volverte a tener, güey, o sea, me encantaría En estos tener días mucho venimos más a tiempo. pelear sobre el amor. ¿El nada amor más. se tiene o crece?